Ahora vamos a continuar con nuestra segunda presentación, en la cual conversaremos respecto del abordaje de la ansiedad en contextos educativos. Ya desde un punto de vista más práctico, vamos a revisar algunas acciones preventivas que se pueden realizar y promover con el tiempo, y también intervenciones concretas para el abordaje de situaciones particulares de ansiedad. Vamos a conversar. Lo primero es entender, comprender que el trabajo preventivo es clave para el fomento de un mayor nivel de bienestar social, socioemocional en el estudiantado. Las acciones preventivas tienen que ver con generar cambio a largo plazo, un énfasis en la promoción del bienestar socioemocional, por sobre acciones paliativas, digámoslo así, eh, o, o de abordaje solamente cuando el problema se manifiesta. Es fundamental acciones de promoción y de prevención también, que van en una línea, van en la misma línea. En ese sentido distinguimos como fundamental el hecho de que en una comunidad escolar es importante que se hable, que se converse, que se discuta sobre emociones, que lo que sienten los estudiantes sea relevante tanto para sus docentes, para la organización de las clases, las relaciones informales, por ejemplo, los pasillos, en el patio de recreo, en las entrevistas, que las emociones sean un factor relevante. Eso se puede fomentar a partir de talleres, de actividades, de conversaciones nuevamente informales, que a mi juicio son también importantes porque si bien no son estructuradas, es importante que en ese diálogo espontáneo que se puede dar entre un docente y un estudiante las emociones aparezcan, donde por ejemplo el docente le manifieste su emoción al estudiante, contándole, no sé, que se siente orgulloso de él, el estudiante también pueda expresarse libremente, eso es relevante también. Lo segundo es el fomento del trabajo colaborativo por el sobre el competitivo. Un trabajo colaborativo recurrente, frecuente, que forma parte de la cultura de ese establecimiento, disminuye los niveles de ansiedad y permite que el estudiante sienta que puede recurrir a sus pares y también a los docentes en momentos difíciles. El trabajo competitivo, sobre todo en aula, genera mayores niveles de estrés y de ansiedad. El estudiante siente que solamente puede contar consigo mismo y que su rendimiento, su reconocimiento social va a ser mayor en tanto se despreocupe de sus compañeros. Entonces ese tipo de cultura no permite que el estudiante sea apoyado en momentos difíciles. Un tercer punto es el énfasis en el aprendizaje o desarrollo socioemocional por sobre el rendimiento académico. Es decir, que la preocupación por el estudiante en términos de sus emociones, de su bienestar, de sus relaciones interpersonales, sea mayor que la preocupación por las calificaciones que tiene, digamos. Por supuesto que estos tres puntos se retroalimentan y están en estrecha relación y son importantes de cara a la acción preventiva. Otros puntos importantes también es trabajar la relación profesor-alumno, conocer a los estudiantes. Es en ese vínculo de conexión, de relación con el estudiantado que la ayuda se puede dar. Es decir, si el estudiante confía en el docente o en el psicólogo del establecimiento o en cualquier otro miembro del equipo de convivencia escolar o incluso también con los compañeros, en ese vínculo de confianza se puede dar recién el apoyo. Ahora, en el caso de los docentes y también de los psicólogos, es particularmente importante trabajar esa relación, que los estudiantes sientan que sus emociones son relevantes para ellos, para los adultos que los rodean en el colegio. Lo siguiente es, de cara a la prevención, es el abordaje oportuno de fenómenos de violencia y bullying. Como describíamos anteriormente, son factores de riesgo para los estudiantes, que hablamos también de que no solamente generan ansiedad, sino un montón de otras dificultades de salud.
y también evitar finalmente ser nosotros la fuente de estrés. Muchas veces los estudiantes sienten que sus docentes no solamente no se preocupan por ellos, sino que además se sienten atacados por parte de los docentes eh, o de los otros profesionales del establecimiento. Entonces, evitar nosotros ser la fuente de estrés. Para ello es importante nosotros reflexionar si es que lo estamos siendo o en qué medida estamos siendo nosotros en parte una fuente de estrés o de ansiedad para ellos. Ahora, en las intervenciones concretas, para abordar la ansiedad se requiere, bueno, de una mirada amplia, es decir, de entender que existen muchos factores que inciden en la ansiedad que el estudiante está viviendo y que esa ansiedad se manifiesta, ¿no es cierto?, tanto son sensaciones físicas, emocionales, que tienen un impacto social en la vida del estudiante. Y también tener presente que esas intervenciones pueden ir variando, ya sea restringiéndose o ampliándose, dependiendo del contexto, de si se está en el aula o fuera del aula. Y puesto que en el aula tal vez los recursos sean distintos a cuando se está fuera del aula. Eso lo vamos a conversar un poco más adelante. Lo primero que sugiero es que en una fase de acercamiento inicial se le pregunte al estudiante de manera cálida, de manera amable, amorosa, por sus sensaciones. ¿Qué estás sintiendo? Eh, ¿Qué te está ocurriendo en este momento? Eh, eh, que al parecer estás pasando un mal rato, preguntar por sus emociones, de una manera respetuosa, sin colapsar al estudiante. Muchas veces ni ellos lo saben. Es importante de todas maneras ese acercamiento inicial, que ese acercamiento inicial sea respetuoso. La forma es muy importante, a veces más importante que el fondo. Lo segundo es preguntar también por sus necesidades, es decir, si siente calor o frío. Muchas veces la ansiedad el calor se siente, el organismo genera harto calor, entonces hay sudoración. Ofrecer, por ejemplo, un vaso de agua o algo para comer, necesitas tomar aire, es decir, conectar al estudiante un poco con sus necesidades a la vez que se le muestra que lo que está sintiendo importa, es relevante. Eh, lo segundo es abordar las necesidades también emocionales, por ejemplo, preguntando si es que necesita algún momento de compañía de alguien en particular. Puede que no necesite o no desee la compañía del docente en ese momento o del psicólogo en ese momento, sino que busque la compañía de otro adulto del colegio o de algún compañero en particular de confianza. Y eso es importante. Muchas veces nuestro rol va a ser conectarlo a ellos con las redes de apoyo, de confianza mutua que ellos sienten para poder calmarse, relajarse, para poder expresar sus sentimientos. Y reitero la idea de que no hay que buscar que el estudiante se calme rápido, porque eso genera más ansiedad. Otras intervenciones importantes son escuchar activamente, preguntar, por ejemplo, si sus necesidades tienen algo que ver con algún evento que haya ocurrido en el establecimiento, ya sea al interior de la clase o fuera de ella, o incluso en la vida del estudiante. Esa pregunta debe ser realizada de manera cuidadosa y sin especificar ningún evento. Por ejemplo, uno puede preguntar: oye, ¿qué pasó algo el día de hoy? ¿Te ha pasado algo últimamente? Es una pregunta más general y que es la que yo sugiero realizar. No es lo mismo ese tipo de pregunta, preguntarle, por ejemplo, oye, te están haciendo bullying, oye, algún compañero te agredió, oye, tus papás están discutiendo. Por ejemplo, esas preguntas también generan mucha ansiedad, sobre todo cuando el estudiante no tiene la confianza para contar la situación específica. El tercer punto es, en caso de conversar, dejar que él o ella, el estudiante, guíe la conversación, permitirle que se exprese libremente, no dirigirlo, no buscar que él se ajuste a nuestras expectativas. Y el último punto es invitarlo a respirar conscientemente.
Y vamos a colocar acá en el curso un video del cual se enseña respiración consciente, diafragmática, que puede ayudar al estudiante a manejar su ansiedad. Por supuesto, este video no nos va a volver expertos en respiración guiada o consciente, pero sí puede ser un recurso interesante para ampliar nuestro repertorio y que no está de más también tenerlo. Siguiente, bueno, identificamos el uso de frases como una intervención importante y distinguimos tres tipos de frases. La primera son frases de disponibilidad, por ejemplo, yo y todo el equipo estamos contigo para lo que necesites, oye, puedo hacer algo por ti, no estás solo en esto, es decir, mostrarle que no estás solo, mostrarle que esa ansiedad es algo que puede ser compartido con otros. La segunda son frases de validación, por ejemplo, mostrarle que sus sentimientos son importantes para nosotros, que no está mal sentirse así, diciéndole que no lo vamos a criticar, que puede expresar lo que siente de la manera en que lo estime conveniente, como más le acomode. Y finalmente, frases de seguridad, por ejemplo, decirle que vamos a vivir ese momento juntos. Y finalmente, una recomendación importante es que hay un cierto tipo de frases positivas que no se recomienda realizar, puesto que en muchos casos el estrés y la ansiedad se ven aumentados cuando las decimos. Por ejemplo, vas a estar bien, tienes que ser fuerte, piensa cosas agradables. Y la razón de por qué no son recomendables estas frases es porque en ese momento el estudiante se encuentra en una sensación de peligro o de incomodidad con lo que le pasa en el cuerpo. No le es fácil, por ejemplo, pensar algo agradable o pensar algo distinto de lo que está pensando en ese momento. Eh, con frases como tienes que ser fuerte, por ejemplo, le estamos comunicando que en ese momento él está siendo débil o podría llegar a ser débil si es que no aguanta lo que le está tocando vivir. Eh, y las frases como vas a estar bien, por más que el estudiante pueda llegar a estar bien en ese momento, él no lo cree así y no lo va a creer porque nosotros se lo digamos. Entonces, es importante aplicar este otro tipo de frases positivas, que son positivas, pero no van en la línea de dirigir al estudiante con lo que tiene que pensar o sentir o diciéndole cómo va a ser el futuro. Es mejor ayudarlo a restaurar la sensación de seguridad, una sensación de apoyo con este tipo de frases que muestran una preocupación por el bienestar de él y además lo validan ese sufrimiento que está viviendo. Ahora, en contextos de aula eh, se sugiere en primer lugar disponer de más de un profesional dentro del aula. Se entiende que este tipo de oportunidades no todos los colegios la tienen. Hay colegios que sí, que tienen, puede el psicólogo ingresar al aula y estar presente durante toda la jornada, o existen asistentes de la educación o un segundo docente, etcétera, pero se entiende que no todos los establecimientos disponen de más de un profesional en aula. Eh, las sugerencias que están acá, por supuesto, no todos los establecimientos pueden seguirla, pero es importante que a medida que vamos viendo estos temas, podamos reflexionar qué es lo posible de ser aplicado en nuestra realidad escolar. Bueno, lo segundo que se recomienda también es buscar un lugar seguro al interior del aula y buscar que el estudiante se encuentre acompañado por alguien de confianza, si así lo desea. Y por esa razón es importante que exista más de un profesional en aula, porque ese profesional puede acompañar también al estudiante, o uno de ellos puede acompañar al estudiante en este momento difícil, si es que así él lo desea. A veces el estudiante puede preferir estar solo, y es válido. No hay que forzar tampoco esa compañía. Tercer punto, dar permiso al estudiante para que salga de la clase. Muchas veces el estudiante siente que quiere salir, que necesita tomar aire, por ejemplo, que tal vez se siente más ansioso mientras el profesor hace la clase y sus compañeros están conversando, tal vez necesita tener un momento de silencio, estar consigo mismo con alguien de confianza. Y por eso es importante dar permiso para que el estudiante pueda salir un rato. Finalmente, evitar hacer como que no pasa nada, es decir, que la clase siga con total normalidad y que ese sufrimiento, ese malestar que está viviendo el estudiante
no sea relevante, no sea visto por ninguno de los docentes en el momento o de parte de sus compañeros. Eso genera mucho malestar. Y finalmente vamos a conversar sobre algunos protocolos, sobre el protocolo sugerido, digamos, para abordar la ansiedad de un estudiante en el caso de que las intervenciones que describía anteriormente no generen ningún efecto o incluso que el estudiante por alguna razón aumente aún más su ansiedad. Lo primero es que este protocolo en ese tipo de situaciones como las que acabo de describir se aplique obligatoriamente. Es decir, que el estudiante, es decir, que se lleven a cabo acciones concretas cuando el malestar de ese estudiante aumenta. Sugerir en ese momento lo primero es una visita al psicólogo del establecimiento para recibir una contención emocional de mayor especialización. Lo segundo es otorgar al estudiante la posibilidad de retirarse del establecimiento ese día. Tal vez su sensación de seguridad va a volver en el momento en que se encuentre con su familia, con sus seres queridos, o en su cuarto, o en su vecindario, por ejemplo, y no tenga que sentir que tiene que, por ejemplo, rendir académicamente estando en un momento de mucho sufrimiento. Y por último, informar a la familia y derivar a profesionales de salud mental. Eh, respecto de informar a la familia, es importante que el estudiante sepa que se le está informando y esté también idealmente de acuerdo, a menos que sea un caso grave, por ejemplo, donde la vida del estudiante o la salud del estudiante se deteriore, se esté deteriorando. En ese caso, por supuesto, que independientemente de lo que ese estudiante piense, es importante avisar a la familia o a los seres queridos, a los apoderados. Y derivar a un profesional de salud mental también es fundamental. Es fundamental. Lo es aún más el poder mantener contacto con estas redes, sobre todo a los profesionales tratantes. En muchos casos, estos profesionales, con estos profesionales no existe un adecuado vínculo, una adecuada comunicación que hacen que estos sistemas que buscan ayudar al estudiante no se encuentren organizados. Entonces, la atención muchas veces de ese estudiante es de menor calidad. Entonces, puede que un estudiante esté sufriendo bullying y el psicólogo clínico o psiquiatra no conversa con el psicólogo del establecimiento ni orienta ningún tipo de intervenciones en común para prevenir el bullying o abordarlo. Y eso genera que el estudiante sienta la misma ansiedad o la ansiedad no disminuye significativamente. Entonces, ese diálogo colaborativo entre familia, escuela, profesionales tratantes es demasiado, demasiado importante y sugiero que se lleve a cabo de manera oportuna. Para finalizar, quiero compartirles que el objetivo de este tipo de intervenciones, ya sea puntuales o concretas en un caso, para abordar un caso de ansiedad o de carácter preventivo o de promoción, es crear espacios sensibles, espacios en los cuales la emoción, el sufrimiento, el malestar de los estudiantes sea algo relevante y sea algo, sea algo que, que se busque abordar de manera oportuna. Y para ello sabemos que la promoción del bienestar, la promoción de vínculos seguros con los docentes, con los funcionarios del establecimiento, relaciones de colaboración entre pares son factores decisivos también. Bueno, con eso concluimos esta presentación.